Bueno, primero agradecer a ustedes por el interés y haberse quedado a escucharnos a nosotros. También agradecer sin duda a José por la confianza depositada también en el World Trade Center Santiago. Y un poco con Rodrigo conversando cómo podemos hacer un cierre de las actividades de la Expo Learning. Y ayer un poco escuchando las diferentes ponencias y también hoy día hemos hablado de muchas cosas, principalmente mucho LMS, mucho diseño instruccional, mucho contenido. ¿Cómo lo podemos hacer como para no repetir en el fondo los mismos conceptos y dar como un cierre a la Expo Learning? Entonces nosotros pensamos que se ha dado como varios conceptos y términos, pero yo creo que un poco no le hemos tomado la real importancia a las personas que va dirigida el tema del e-learning. Principalmente porque hay personas que los podemos básicamente agrupar en dos grupos en el fondo, que son principalmente los nativos digitales y los inmigrantes digitales. De una manera, a veces pensamos que todas las personas tienen como las mismas competencias o las mismas capacidades para hacerlo, pero cuando hacemos la implementación de la capacitación o del e-learning propiamente tal, nos encontramos con situaciones de que probablemente no sepan ocupar estas nuevas tecnologías, no saben qué es lo que es un programa, un Moodle, un LMS como tal, y de una otra manera no pueden o no quieren en alguna manera tener ese cambio, esa transformación. Si yo he hecho algo y he sido exitoso en eso, ¿por qué voy a cambiar esa manera de hacer las cosas? ¿Por qué yo tengo que cambiar si hasta el día de hoy me ha ido bien? Entonces, hay varias clasificaciones, pero nosotros nos queremos enfocar principalmente hacia la persona, hacia el objetivo que la persona aprenda y darle las herramientas, pero un poco hacer también como una especie de alfabetización digital, si quieren llamarlo de alguna manera. Y básicamente, poco caracterizar al inmigrante digital. Son pobladores del viejo mundo, si quieren llamarlo de alguna manera, porque muchas de estas personas nacieron entre los años 1940 al 80. Es decir, ellos la televisión, muchos nacieron con que no existía la televisión, tenían la radio propiamente tal, y las personas que nacieron con la televisión la ven principalmente como un medio de entretenimiento, más que como una herramienta para aprender. Yo, el caso que conozco acá de que la televisión se pudo ocupar es Teleduc, que lo hizo la Universidad Católica, en el cual se ocupaba eso los sábados o domingos en la mañana, se impartían contenido de eso. Y básicamente vivieron una época analógica, que por dos cablecitos de cobre se transmitía audio, video, señales. Y básicamente estas personas, que las encontramos en una aula de clase o en un grupo, estas personas en general luchan para adaptarse al progreso de la alta tecnología. Es decir, están sometidas como a un estrés, en el fondo de no quedarse atrás tampoco, porque el mundo avanza constantemente y se ven un poco despreocupados. Y un poco enfocarnos a esas personas es vital porque las vamos a tener junto con los, que ya voy a contar un poco los nativos digitales, los vamos a tener a ellos todos juntos. Entonces, para que se puedan adaptar. De hecho, hay estudios también que para la adaptación, para ellos es como aprender un idioma nuevo, en el sentido de los conceptos que tienen que aprender, hablarles de hashtag de Twitter, Facebook, temas de LinkedIn o otras redes sociales, por ejemplo, para ellos aprender nuevos conceptos y aparte de memorizarlo y saber lo que significan, saber ocuparlo y contextualizarlo. A veces ocupan esos términos, pero no lo ocupan en el contexto, en
necesidades que ellos tienen. Entonces un poco también ser un poco empático cuando nosotros diseñamos los contenidos y la forma, cómo los vamos a enseñar, también tomarlo en consideración, que en el fondo hacer un poco de alfabetización digital. Por otro lado, están los nativos digitales, que principalmente el autor norteamericano Preskey en el 2001 dio origen a estos dos conceptos, tanto al inmigrante como al nativo digital. Y ellos básicamente son una cultura nueva. Nacieron desde el 80 hacia adelante, y ellos prácticamente nacieron con estas redes. O sea, por ejemplo, yo soy del 77 y yo vi la evolución de Internet. Yo cuando estudiaba en la universidad había un computador con Internet que era por teléfono y navegábamos con Netscape. Y en ese sentido cargaban fotos o contenido, la verdad es que era como la maravilla. Y hasta el día de hoy que tenemos celulares, tablets y un montón de cosas, uno se fue adaptando, pero algunos nacimos con la televisión, pero los que están naciendo entre esta época, nacieron con Internet, que para nosotros es otra cosa. Principalmente, ahora la tecnología está bastante más desarrollada, la cual está al alcance de muchos, sobre todo acá, en Chile principalmente. Y toda esta tecnología ha generado unos nuevos estudiantes. O sea, como decía ayer un panelista ayer, acá por lo menos tenemos salones de clase del siglo XIX, tenemos profesores del siglo XX y tenemos alumnos del siglo XXI. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener un punto de consenso? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Y cómo deberíamos llamar a estos nuevos estudiantes también? Porque es una mezcla, están todos juntos haciendo eso. Y cómo también podemos facilitar el aprendizaje a través de los medios que nosotros contamos. Hemos hablado de muchas generaciones, la X, la Y, nosotros también vamos a ponerle letra a las generaciones, que en la literatura puede estar también como la generación N por net o la generación D por digital. Acá nosotros, siguiendo al mismo autor, trata de enfrentar en esta aula al alumno tecnocompetente, que es el nativo digital, y el inmigrante digital, que es de la vieja escuela, si quieren llamar de alguna manera. Y lo hace para mostrar efectivamente lo que les contaba anteriormente, que los métodos anteriores o los que funcionaron en el pasado está condenado al fracaso y básicamente puede provocar desinterés. En el fondo, hay muchas personas que como no entienden las nuevas tecnologías, no lo van a querer aprender los contenidos que nosotros queremos enseñar. Y las personas que conocen las nuevas tecnologías, para ellos es muy lento el tema de la clase, entonces también provoca ese desinterés. Dentro de eso, ¿cómo podemos unificar esos dos intereses, tanto los nativos digitales como los inmigrantes, digitales? ¿Cómo lo podemos hacer para que se interesen? Una de estas opciones, en el fondo, dentro de las teorías que existen, hay un punto en los cuales se encuentran estos dos grupos, que son las redes sociales. En ese sentido, tanto los inmigrantes como los nativos digitales ocupan las redes sociales. O sea, mi madre es seca para el Facebook, por ejemplo. Entonces está ahí, postea, le pone me gusta a las fotos de su hijo, todo. Mi abuelita también. Entonces, por otro lado, también a nosotros nos dan cátedra de redes sociales las nuevas generaciones. Entonces, este podría ser como un punto en el cual se pueden encontrar estos dos grupos para así favorecer y facilitar el aprendizaje. Dentro de esa teoría también, como son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, no olvidemos nunca que nosotros siempre estamos trabajando o queremos capacitar a personas, que suele de perogrullo, las cuales conectadas por una o varias relaciones, que pueden ser por amistad, parentesco, intereses comunes, etc.
También hay un tinte dentro de las redes sociales que tiene como algo adictivo. No sé si se han dado cuenta en ese sentido, que uno está con el teléfono, viendo acá mucho, estamos revisando si tenemos algún mensaje de Twitter, de Facebook, estamos revisando si tenemos algún nuevo mensaje, correo. Nosotros lo vemos a diario, no solo en el aula, sino en la vida cotidiana. Los que viajamos en transporte público, vemos en el metro, estamos todos así viendo qué es lo que pasa. Y es adictivo. Entonces, aparte de tener ese tinte de que puede unir tanto las dos generaciones, como esta adicción que crean las redes sociales, las podríamos ocupar como herramienta. Dentro de las teorías que están en la literatura y en el fondo en la web, se mezcla un poco con algunas teorías que vienen de la psicología del aprendizaje, que principalmente son el condicionamiento dentro de la psicología. Ahí tenemos ahí un perrito de Pablo. No sé si han escuchado del perro de Pablo, les voy a contar un poco de qué se trata. Dice, maldito ringtone de campanilla, cada vez que llaman termino empapado. Entonces, un poco para explicar eso, dentro de las teorías que hay de un poco de cómo, por qué crea esa adicción, está el condicionamiento clásico, que es principalmente un aprendizaje de respuestas emocionales psicológicas que es más involuntaria a un estímulo que antes no tenía ningún efecto. A ver, ¿cómo era un poco el ejemplo del perrito de Pablo? Pablo tocaba la campanita y luego de eso tenía un plato de comida y el perro comía la comida. Luego otra vez la campanita y así sucesivamente hasta que Pablo tocaba la campanita y el perro empezaba a salivar. Un poco de eso nos podría pasar a nosotros cuando escuchamos el celular, que suena un pitito del Facebook, de Twitter o algo, y no es que nos pongamos a salivar, pero en el fondo sabemos que puede existir alguna recompensa a eso y tomamos el teléfono. Un poco dentro de esa teoría se puede enmarcar también mucha de esta adicción que puede dentro de las varias teorías que puede ser de la adicción de las redes sociales, pero una de esas, de ocupar en el fondo lo tecnológico y los aparatos que nosotros tenemos. Básicamente también hay otro tipo de condicionamiento, que es el operante, que a grandes rasgos, si nosotros queremos que funciona principalmente a través de recompensas y castigos. Dentro de eso, de una manera muy simple, podemos describir de la siguiente manera. Si quiero que alguien haga algo, le voy a dar un premio, principalmente, y le quito algo que le molesta. Si quiero que deje de hacer algo, lo castigo y le quito algo que le gusta. Básicamente, dentro de esta teoría funcionan o se basan las redes sociales. Cuando nosotros posteamos en Facebook, generalmente hacemos algo y nuestra recompensa, nuestra gratificación es que tenga varios me gusta o que alguien nos diga, oh, súper bien, varias manitos, o a lo mejor hemos posteado y no hemos recibido nada. Entonces ahí está el castigo también, o la forma de que posteamos. En ese sentido, el ejemplo es muy ejemplificador, valga la redundancia, que algunas personas están ahí esperando que, oh, no he visto Facebook, y como que se angustian, oh, no, han pasado 2 días, 3 días, es como casi la adicción. Y un poco ahí la expectativa que tiene, que va a tener muchas cosas, pero la realidad probablemente no sea esa. Tanto Facebook como Foursquare, por ejemplo, que si uno se chequea los diferentes puntos, uno puede ser mayor o alcalde, entonces eso también va en el tema de la gratificación y lo puede hacer más adictivo. Un poco eso que podría aplicar dentro de las teorías que hay, por qué las redes sociales crean algún tipo de adicción en ese sentido. Y también son un punto en donde confluyen tanto las generaciones nuevas como las antiguas. Y eso nosotros lo podríamos ocupar para hacer una especie de alfabetización digital y en el fondo que la gente muestre interés en el aprendizaje social que podría tener tanto con la capacitación e-learning como la presencial principalmente.